Buenos días a todos, autoridades, presidenta del Instituto de la Mujer, Beatriz Arjona, diputado de la excelentísima Diputación de Cáceres, Alberto Ortega, alcaldes, concejales, socias de las diferentes asociaciones de las 20 asociaciones de la comarca de la Vera. En definitiva, bienvenidos a todos. Es un verdadero honor para mí acompañaros en un día tan especial en el que se celebra el 25 aniversario de esta concentración de la mujer verata. Un cuarto de siglo de historia que habla de compromiso, de unión y de una convicción firme, que el medio rural tiene presente y sobre todo tiene futuro gracias a vosotras. 25 años no son solo una cifra, son la prueba viva de la constancia, de la unión, de la fuerza de generaciones de mujeres que habéis tejido comunidad, habéis sostenido tradiciones y habéis abierto el camino hacia el futuro. Hoy, 18 de abril, se celebra algo más que un encuentro, se celebra la valentía de quienes habéis trabajado la tierra, cuidado de sus familias, habéis impulsado iniciativas, habéis defendido derechos y contribuido de manera silenciosa muchas veces al desarrollo económico, social y cultural de todos y cada uno de nuestros pueblos. Hoy no solo conmemoramos una trayectoria, sino también ponemos en valor los pilares que han sostenido ese camino y que deben de seguir guiándonos: la solidaridad, el emprendimiento, la igualdad, la identidad y el futuro. Solidaridad es la manera que tenéis que tenemos en nuestros pueblos de trazar esa ayuda transversal entre los vecinos, entre los más mayores, entre los jóvenes, entre las familias. La solidaridad como forma de vida. Vosotras siempre estáis ahí cuando se os reclama, cuando se os necesita, en primera línea. Por eso las mujeres rurales representáis el valor de esa solidaridad. Emprendimiento, desde el hogar, pasando por el asociacionismo, llegando al ámbito empresarial. Las mujeres rurales sois el símbolo del emprendimiento desde que suena la alarma y empezáis el día. Desde ese gesto tan sencillo, ¿no?, de organizar las labores de casa, de administrar las cuentas del hogar o pensar incluso en la comida para muchos de nuestros hijos. Esos son los pequeños, grandes gestos del emprendimiento. Y también hay que reconocerlo porque históricamente no ha sido valorado. Pero es que hoy la mujer en los pueblos ya es la pieza básica del comercio, de las empresas, de la conservación de nuestra cultura y cada vez más en sectores más importantes como la agricultura, la ganadería, la industria. Mujeres rurales jóvenes que se incorporan sin miedo al mundo laboral por cuenta propia, que apuestan con convencimiento por quedarse a vivir convencidas de que el pueblo les tiene que ir mejor. Igualdad. Las mujeres rurales sois el rostro de la igualdad y de los derechos. Las mujeres de nuestros pueblos habéis sido durante años el reflejo de una lucha por esa igualdad que ha costado tanto y tanto cuesta conseguir. Por eso, aún cobra más sentido este asociacionismo y la colectividad para encontrar en estos espacios el apoyo de otras mujeres. Mantened siempre viva la llama de la unión de las mujeres rurales, porque de ella dependerá la libertad y la dignidad de todos y cada una de vosotros. Identidad. Las mujeres de los pueblos sois la verdad de esta tierra, de esta comarca de la Vera, de nuestra tierra extremeña. Sois la voz de la memoria, el recuerdo de los antepasados, el hilo conductor de nuestra identidad que sigue vivo en pleno siglo XXI. Nuestros cantes, nuestros bailes, nuestras tradiciones están vivas gracias a cada una de vosotras, mantenedoras de un legado que hemos heredado de siglos atrás. Y el futuro, por todo ello y mucho más, las mujeres de los pueblos sois el futuro. El futuro pasa por vosotras. Sin vosotras, nuestros pueblos no tienen futuro. Necesitamos como sociedad que sigáis avanzando, que sigáis ocupando espacios en la calle, espacios en la cultura, en el asociacionismo, en la política, en el emprendimiento, en la toma de decisiones. Los pueblos necesitamos a mujeres valientes, decididas, ambiciosas y con ganas de transformar la realidad, porque el futuro lo debemos alcanzar juntos, pero sois necesarias. Por todo esto, desde el apoyo institucional, desde la propia mancomunidad intermunicipal, con todos los programas, con todos los servicios que se ofrecen, no dudéis en solicitar la ayuda de los recursos de los que dispone. Programas de familia, programas de igualdad, servicios de atención a víctimas de violencia de género, servicios sociales, gestión cultural, dinamización deportiva, avances en nuevas tecnologías, un sinfín de verdad de oportunidades que os pueden ayudar a conseguir vuestros objetivos día a día.
Ya para terminar, quisiera agradecer a las personas que han hecho posible este acto y el poder llegar a esta 25ª edición. En especial, a la Federación de Mujeres de la Comarca, representada con sus 3 presidentas, Encarna, Marta, Julia, a cada una de las 20 asociaciones que la componen, a las colaboradoras y, por supuesto, a cada una de vosotras por mantener viva esta iniciativa. Sigamos avanzando, sigamos con determinación y esperanza, sigamos construyendo pueblos más igualitarios, más fuertes y, por supuesto, más vivos. Os quiero desear un feliz día, os deseo que disfrutéis de todo lo que os tienen preparado con mimo para que os llevéis un bonito recuerdo. De corazón, gracias por vuestro ejemplo, por vuestra lucha y por vuestro compromiso. Muchas gracias. Paso la palabra a Alberto Ortega, diputado de la excelentísima Diputación de Cáceres. En este 25º encuentro de la Federación de Mujeres de la Vera, aquí en Jarandilla, una cita que no solo celebra una trayectoria, sino que representa una forma de entender nuestro territorio, desde la participación, la igualdad y el compromiso colectivo. 25 ediciones no son casualidad, son el reflejo de años de trabajo constante, de esfuerzo silencioso, de muchas mujeres que desde cada pueblo, desde cada asociación, habéis construido redes de apoyo, espacios de encuentro y oportunidades donde antes no siempre las había. Este encuentro es, ante todo, un ejemplo de lo que significa el asociacionismo en el mundo rural. Un asociacionismo, vaya palabra, que no solo dinamiza la vida social, sino que también fortalece la cohesión de nuestros municipios, combate la soledad y crea comunidad. Hoy aquí se reunís mujeres de distintos pueblos, de distintas edades, con experiencias diversas, pero con un objetivo común: seguir avanzando juntas. Desde la Diputación Provincial de Cáceres queremos trasladaros un mensaje claro: vuestro trabajo es imprescindible. Las diputaciones provinciales nacieron precisamente para esto, para estar cerca de los municipios, especialmente de los más pequeños, para apoyar iniciativas que mejoran la vida de las personas y para garantizar que ningún territorio se quede atrás. Y si hay un ámbito donde este compromiso se hace más necesario que nunca, es en el de la igualdad. Porque hablar de igualdad en el medio rural no es solo hablar de derechos, es hablar de oportunidades reales, de oportunidades de acceso al empleo, de participación social, de conciliación y de visibilidad. Y en ese camino, las asociaciones de mujeres sois protagonistas fundamentales. Sois motor de cambio, sois altavoz de muchas realidades, sois red cuando más se necesita. Desde la Diputación no solo queremos estar presentes en actos como este, queremos seguir colaborando activamente con vosotras, apoyando vuestros proyectos, impulsando iniciativas y trabajando codo con codo para fortalecer ese tejido asociativo que tanto aporta a nuestra provincia. Porque cuando apoyamos a las asociaciones de mujeres, estamos invirtiendo en desarrollo rural, en cohesión social y en futuro. Este encuentro es también una oportunidad para poner en valor todo lo conseguido, pero también para mirar hacia adelante. Quedan retos, sin duda. Retos como seguir fijando población en nuestros pueblos, como garantizar la igualdad efectiva, como lograr que las nuevas generaciones encuentren en el mundo rural un lugar donde desarrollar su proyecto de vida. Y estoy convencido de que con la fuerza que habéis demostrado durante estos 25 años, esos retos se afrontarán con éxito. La Vera es tierra de historia, de cultura, de tradiciones, pero sobre todo es tierra de personas. Y hoy aquí queda claro que sin el papel de las mujeres no se entiende ni el pasado, ni el presente, ni el futuro de esta comarca. Gracias por vuestro compromiso, gracias por vuestro trabajo y gracias por seguir construyendo entre todas una sociedad más justa, más igualitaria y más cohesionada. En nombre de la Diputación Provincial de Cáceres, reitero nuestro apoyo y nuestra admiración y os deseamos un feliz encuentro. Muchas gracias. Quiero agradecer la organización a las asociaciones de mujeres, a la presidenta, a las presidentas y todas las asociaciones de mujeres, agradecer la presencia de todas las autoridades, alcaldes y alcaldesas que con su tesón en la Vera han hecho que esta tierra sea reconocida a nivel mundial. Han reconocido que el deporte, que la cultura, que las costumbres, que las mujeres lleven su nombre a cualquier parte del mundo. Desde el Instituto de la Mujer, que es el puesto que representa ahora mismo de la Junta de Extremadura, se ha impulsado el asociacionismo de las mujeres. Bien sabéis que el Instituto de la Mujer favorece la participación de las mujeres en todos los actos, la presencia en todos los actos. No, siempre lo digo en todos los actos públicos a los que acudo, no queremos palmaditas, no queremos reconocimientos vagos, vacíos, queremos que se nos dé nuestro lugar, queremos que se reconozca nuestro 50,5%. Somos las mujeres, más del 50% de la población, que ocupamos los espacios mucho más allá de los cuidados, mucho más allá del trabajo secundario que hemos desempeñado durante muchos años.
sin permiso a nuestros hombres, a nuestros padres. Tenemos nuestra autonomía, tenemos nuestra libertad, con orgullo. Las mujeres veratas han trabajado con mucho mimo, con mucho cariño en la tierra, han trabajado en los negocios familiares muchas veces invisibles, han sostenido muchas veces los cuidados, pero son mucho más. Hoy en día son alcaldesas, son presidentas de mancomunidades, de asociaciones, han impulsado muchos proyectos por sí mismas, no tienen que dar las gracias a nadie porque simplemente tenéis que estar, tenéis que participar y tenéis que formar parte de una sociedad que os reconozca la igualdad como un derecho, no como una palmadita en la mano. El Instituto de la Mujer ha impulsado durante todos estos años que viene promocionando las convocatorias de asociaciones de mujeres, ha reconocido el trabajo que venís haciendo, ha reconocido el cambio que habéis hecho desde las primeras asociaciones. El otro día, hace poco, tuve la oportunidad de estar en el 50 aniversario de la Asociación Mujer Jariceña, cómo esas primeras asociaciones que conocí de primera mano significaban salir las mujeres de casa, compartir espacios, compartir charlas, compartir problemas. Ahora mismo son mucho más que eso, participan en su pueblo, proponen actividades y son la parte activa con su pueblo, igual que todos vosotros lo hacéis en toda la comarca. Participáis y demostráis el día a día que la igualdad es un derecho, no es un regalo. Quería también significar un poco del Instituto de la Mujer, el ámbito que me corresponde, combatir cualquier tipo de desigualdad. Sabéis que el Instituto de la Mujer ha compartido siempre esta idea de no permitir tolerancia cero contra cualquier forma de violencia. No solamente de pareja o despareja, sino cualquier forma de violencia sexual o mujeres de trata o cualquier otra forma de violencia, que todas vosotras yo sé que combatís de primera mano, en ese día a día, en esa complicidad, en esa solidaridad que tenéis mano a mano. Quiero seguir animándoos a que compartáis y que nos ayude el Instituto de la Mujer a seguir combatiendo esta situación de desigualdad que no se puede tolerar. Y por último, reconocer el orgullo de ser mujer verata, el orgullo que tenéis que tener de participar y de ser mujeres veratas, y que atraigáis a las mujeres jóvenes al reto también de compartir, de que Extremadura sea mucho más grande y que la Vera sea mucho más grande. Os deseo un feliz día. Muchas gracias.